Nos ubicamos en Presa Madín, aquí en Atizapán, Estado de México, la cual alberga agua bastante contaminada con metales pesados serios para la salud y que alberga descargas residuales tanto de un relleno sanitario en Naucalpan como también de fraccionamientos que están rodeando la presa. A pesar del estrés hídrico que viven en la zona de Lomas Verdes y demás, pues las autoridades siguen permitiendo que sigan surgiendo proyectos inmobiliarios como Terra Lago. Escuchemos a sus habitantes. ¿Hace cuántos años este río todavía estaba limpio, incluso podía nadarse y verse truchas? En este río hace unos 10, 15 años se podía nadar, hay zonas de truchas en Jilotzingo, en la parte alta. La zona donde se recarga el río y se recarga todo el acuífero es en la parte alta, que es Jilotzingo. Y en Jilotzingo también hay, se llevan la madera, se roban la tierra y la venden acá abajo. Es toda una depredación. Que en estos momentos estamos viendo que el río Tlanepantla pues está turbio. Está turbio porque y huele feo y además te mostramos una fotografía del 2024 y estaba más limpio. Han estado haciendo algunas obras, supuestamente no se permiten construcciones, pero empieza a estar ya turbio. Y ese problema es... Hace algunos años vino una chica de Greenpeace y cuando vio todo esto y estaba completamente cristalino el río Tlanepantla y vio lo que sucedía de la zona Esmeralda, se puso a llorar. Y eso es parte de la tragedia que estamos viviendo. Acá atrás, espaldas, tenemos una planta tratadora que supuestamente es biológica, pero se alcanzan a ver los sellos y está clausurada. ¿Sabe por qué clausuraron esta planta? Porque no está funcionando, porque no cumple con las normas y el agua que está sacando no está siendo bien tratada. Los cerros del lado izquierdo tenemos lo que es, le llaman la zona Esmeralda, que ya tampoco es tan esmeralda como hace algunos años, porque quitaron varios bosques de encinos, entonces ya no es tan esmeralda. Supuestamente todos estos edificios tendrían que tener plantas tratadoras, pero no las tienen. Entonces el agua se contamina en esta zona y ahí es donde se une con el río Tlanepantla y llega a la presa contaminada. Una de las causas más importantes y por lo cual decimos que nos encontramos en la tormenta perfecta es que el acuífero de la Ciudad de México está en veda desde 1954. Está sobreexplotado, está contaminado y además todo esto se debe a los desarrollos que han hecho en todos los lugares. Aquí se ve enfrente que están construyendo en todos los edificios de Naucalpan, que están construyendo y van a ser edificios secos porque no hay agua. Así como hace 10, 15 años se veía agua cristalina en este río, ¿a partir de qué años recuerda que empezó este boom inmobiliario? Pues tiene alrededor de 20 años cuando empezó, de hecho inclusive del 2005 donde empezó la construcción de acá arriba de lo que es enfrente del Cerrito, donde está el tanque Lomas Verdes Bajo de Cutzamala y uno que no se ve que es el tanque Lomas Verdes Bajo, y todos los desarrollos que han hecho en Lomas Verdes, la sexta sección incluida, todos los edificios que están ahí en el cerro de Lomas Verdes, ¿no? Son nuevos, muchos son recientes. Lomas Verdes, en el 2002 empezó con lo que es la cúspide y toda la parte de la sexta sección, que se tardó en que nos opusimos para que se construyera, pero de todas maneras, además la sexta sección es toda una tragedia. Supuestamente iba a ser construida para 2,000 viviendas, pero ya hay como 5,000.
porque están ya no solo viviendas unifamiliares, sino edificios. Pero además no tienen agua. Es que en el tiradero de Patlasco lo construyeron y lo reportamos sobre arroyos y barrancas tributarias del río San Juan que llega a la presa Madín. Cuando los lixiviados salieron, que además es un tiradero, el recorrido que hicimos fue y vimos aparatos eléctricos y todo. Supuestamente le pusieron geomembranas, pero los lixiviados siguen saliendo a la presa. Y eso es lo que disminuyó y mató a los peces. Hicieron la clausura, con agua le puso un sellito, pero siguen saliendo los lixiviados. Y el asunto se pone peor en la época de lluvias, porque los lixiviados salen, llegan a la presa y fue lo que ocasionó la muerte de los peces. Vemos aquí en esta zona la cantidad de peces que están buscando oxígeno para sobrevivir. Todos estos peces se están muriendo y hay un responsable. Es una tragedia ecológica la cual estamos viendo. No pueden tomar oxígeno y están compitiendo una gran cantidad de peces por él y están muriendo desafortunadamente. En la parte de atrás se ve el desarrollo que se llama Terralago, un desarrollo que toda la comunidad se inconformó que se hiciera porque en el 2006 se hizo un estudio de impacto ambiental y el doctorado de Iztacala detectó plantas endémicas y fauna que debería de estar en resguardo, como aves, como el correcaminos, o sea, mucha diversidad. Y bueno, se cerró y posteriormente, cuando en el 2022, la misma presidenta Angélica Moya, que había solicitado la expropiación en el 2006, que no se concretó por cuestiones político-económicas y de corrupción sobre todo. Entonces, en el 2022 ya les dan ahora sí los permisos para que construyeran. Resalta mucho que presentamos nuestro amparo, nos dieron la suspensión, pero después del paro que tuvo el Poder Judicial Federal, la juez consideró que no podía dar una suspensión definitiva porque todo lo que decían las autoridades era lo que tenía que tomar en cuenta para que fuera las pruebas que ella necesitaba para negar la suspensión. Resalta que uno de los principios de máxima publicidad, que el Tratado de Escazú y la Constitución mexicana habla de que antes de un desarrollo, la comunidad aledaña, la comunidad en el entorno adyacente que va a ser impactada por el desarrollo, tiene que ser consultada. Y la juez consideró que fue consultada porque a 75 kilómetros de aquí, en Metepec, se puso un rotulón afuera de la Secretaría de Ambiente, en los estrados, y con eso dice que ella consideraba que era máxima publicidad, situación que está en contra totalmente de la Constitución y de la convencionalidad. Posteriormente apareció seguimos insistiendo y solicitamos cómo les habían dado el permiso de pozos si en esta zona ya hay escasez de pozos. Aquí en la sexta sección, a 1000 metros de distancia, de 3 pozos que habían, 2 ya se abatieron y uno lo tuvieron que construir en barranca por la escasez del agua que existe en el manto acuífero. Aquí a mis espaldas estuvieron perforando un pozo y actualmente ya no se ven máquinas. Y hay que resaltar que en la contestación que hizo un organismo de Conagua, señaló que a ellos no se les consultó ni dieron ningún tipo de autorización
para perforar pozos, lo cual es un delito al patrimonio nacional. A partir de que se levantó la suspensión, los desarrolladores empezaron a dinamitar y empezaron a traer maquinaria súper pesada, y los colindantes en la parte de atrás de fuentes de satélite desde las 6 de la mañana tenían impactos que vibraban sus casas y que alteraban cualquier derecho humano a la salud mental. Hay mucha gente de la tercera edad que hasta se enfermó porque era imposible soportar ese ruido. Entonces, en resumen, no se entiende por qué la juez quitó la suspensión si hay evidencia por escrito en el expediente que otorgó la Conagua, en donde textualmente dicen que ellos no dieron ningún permiso para perforar pozo. Por lo tanto, la factibilidad de agua que dio el municipio, que avaló el Estado y que cayó con agua, es ilegal. Ese fraccionamiento es un fraccionamiento sin derecho a perforar pozos. Bueno, esto es muy grave, porque el primer derecho que se está violando es el derecho a la vida. El agua es vida, y por la concurrencia de los derechos humanos sigue el derecho al agua. Ya se sabe que en esta zona existe estrés hídrico, o sea que ya no hay agua en el subsuelo por la sobreexplotación. Inclusive Conagua en 1954 declaró la zona de veda hídrica, ya no se podían abrir más pozos. En el 2016 lo ratifica señalando que hay sobreexplotación de los mantos freáticos a consecuencia del desarrollo indiscriminado habitacional sin llevar a cabo estudios. Y aquí, como va a haber 1.500 casas más muchos servicios, o sea, va a haber hospitales, hoteles, escuelas, la demanda hídrica va a ser muy alta, con lo que se va a aumentar la escasez de agua en estos lugares que ya desde ahorita ya lo sufrimos. El año pasado veíamos en muchas colonias mantas que decían reclamando su derecho humano al agua, porque muchos de los desarrollos que se están dando están concedidos por medio de bloques de Cutzamala, y Cutzamala ya no puede dar agua. Y si siguen sacando el agua del acuífero, lo único que van a lograr es acabar con el agua del acuífero, y eso sí va a ser algo extraordinariamente complicado para todos los habitantes que se van a quedar sin agua. Los estudios que hizo el Politécnico en la Facultad de Toxicología, se hicieron varios estudios de la calidad del agua, y encontraron que las carpas que están aquí tenían daños en el ADN. Luego se revisó el agua y se encontraron muchos químicos emergentes y metales pesados. Y después se acaba de hacer un estudio en humanos que reciben agua de Presa Madín, y se encontró que el 90% de las personas que fueron, que entraron en el estudio, tienen esos contaminantes en su sangre. Y aquí el contexto científico dice que el agua aún potabilizada, porque los químicos emergentes y algunos metales no se limpian con las plantas de tratamiento, por eso la gente recibe agua potable con contaminantes que les causan estrés oxidativo, y con ello enfermedades degenerativas como cáncer, Parkinson, diabetes e hipertensión. Entonces nos llama la atención que Conagua dice que no hay contaminación en la presa, y con eso otra juez dice, bueno, pues que sigan construyendo las 22,000 casas. Aquí vemos la forma en que el Poder Judicial Federal tiene gran culpa de lo que pasa, porque finalmente el Poder Judicial Federal desde 2017 nos ha estado
rechazando demandas por cuestiones procedimentales que no tienen que ver nada con el principio indubio pro natura, que quiere decir que primero está la naturaleza antes que cualquier otra inversión. Entonces hay violaciones completas que está haciendo el Poder Judicial Federal, y por eso qué bueno que vamos a votar en junio. Y ahora me gustaría que los jueces vinieran y que se lavaran las manos con esta agua para ver si no se quedan sin piel. Está completa, inclusive hay gente que les ha llevado envases con agua, pues para que se la tomen, para que sigan diciendo que la presa Madín está limpia y que es apta para el consumo humano. A las personas que están interesadas en comprar un departamento en Terralago o en otra de las obras que están en construcción, ¿qué advertencia se les puede dar por el presunto fraude en el que podrían ser víctimas? Bueno, es público y notorio porque el año pasado en el estiaje, en fraccionamientos donde son nuevos y gente joven que puso todo su esfuerzo para comprar un departamento, tenían que poner mantas afuera diciendo que no hay agua, porque todas esas nuevas construcciones tienen permiso por bloques de Cutzamala, y obviamente Atizapán y Naucalpan viven 85% vivían de 85% del Cutzamala, y al no haber agua en el Cutzamala, pues hay una escasez tremenda. La gente está súper colapsada y estamos a punto de vivir un estrés hídrico tremendo, porque los indicativos del abastecimiento de agua para este año son desastrosos. ¿Qué pasa con las pipas que le llevan agua, por ejemplo, del río Tlanepantla? Bueno, también hay un problema con las pipas, porque uno de las vertientes que se tiene que hacer es la distribución equitativa del agua. Entonces ha sido un gran negocio de las pipas llevar agua a los hogares con unos precios estratosféricos. Y además de eso, hay referencias de personas que se han acercado a nosotros y nos dicen que le llevaron pipas con agua pestilente y amarilla, y que no nada más la tuvieron que tirar, sino que tuvieron que sanitizar sus receptorios de agua, porque esa agua no se podía usar. Estamos en la presa Madín, estamos a un costado, estamos en la parte alta, donde entran los dos ríos. ¿El de atrás que tiene? Tenemos al río San Juan y al río Tlanepantla. Okay. Bien, ¿cuál es la impresión que tuvo ahorita cuando vio los niveles bajos de esta presa Madín? La verdad es que es muy triste, porque cada día se ve cómo está bajando el nivel. Nos siguen diciendo que no pasa nada, que todo está muy bien, pero esta presa tiene muchísima menos agua de la que tenía hace incluso unos 10 años. ¿Qué piensa que a pesar de que esté contaminada y a pesar de que esté cada vez más baja y haya estrés hídrico, se sigan dando permisos de obras inmobiliarias como las que vemos? Realmente no tiene razón de ser. Existen unas cosas que se llaman factibilidad de agua. Yo soy profesora, y si a mis niños les preguntas si hiciste la tarea o no la hiciste, te van a contestar si la hice o no la hice. Yo creo que aquí debería ser exactamente igual. ¿Hay agua o no hay agua? Dar una factibilidad condicionada, a ver qué va a pasar, no es lo correcto. ¿Por qué? Porque ya las personas que viven aquí, Atizapán, Naucalpan, Tlanepantla, ya están teniendo restricciones, ya están teniendo tandeos, ya están teniendo que mañana no tienes agua. Hay a quienes les dan agua 2 horas a la semana. Entonces, si no tenemos agua para los que ya habitan aquí, pues no debería de venir absolutamente ni una casa más, porque aunque la vivienda digna es un derecho humano, una vivienda
sin agua y que deja a todas las demás sin agua, pues no es digna. La presa se inauguró en los 70s, a mediados, casi finales, y realmente ha habido un cambio dramático en el tema de las aves. Yo terminé de documentar por ahí del 2016 y había, tanto aquí como en la parte de los ríos, más de 200 especies y en cantidades grandes. Se veían parvadas, se veían todos los árboles llenos de garzas, era una cosa hermosa. Y ahora, efectivamente, hay unas pocas hasta por allá. Entonces, han ido disminuyendo. Teníamos pelícano café, teníamos martín pescador, teníamos golondrinas, pero no golondrinas así como las que se ven una o dos ahí en sus nidos o en los alambres. Bajaban en círculo completo, eran miles y miles que bajaban a tomar agua. Era un espectáculo divino. Podemos ver cómo empiezan las máquinas a trabajar y a devastar los cerros, estos cerros maravillosos que son simple y llanamente parte del bosque, del gran bosque de agua. ¿Y qué significa eso? Que son los que recargan el acuífero, que son los que nos van a ayudar a tener agua. Si ahora, en lugar de tener estos maravillosos cerros, vamos a tener cemento, el agua va a bajar como en resbaladilla a las partes bajas y lamentablemente, si es que llueve, va a haber gente inundada en la parte baja porque no se va a infiltrar el agua. Y los incendios ya todos sabemos, aunque las autoridades siempre dicen no es cierto, no se va a hacer, por la ley se protegen 10 años, etcétera, etcétera, las zonas quemadas. La realidad es que todos los ciudadanos sabemos que si se incendia algo casual, acaba siendo un fraccionamiento. Se denuncia una descarga, la tienen anotada, la tienen registrada, pero no hacen absolutamente nada y las autoridades juegan al ping pong. Es que le toca con agua porque es una presa y la presa es federal. Es que le toca a la CAEM porque hay un tubito y es de ellos. Es que le toca al municipio porque es el que da los permisos y porque es el que suministra el agua. Y en lugar de ponerse de acuerdo los tres niveles para ver, yo con agua no puedo demandar a un ciudadano, pues te toca a ti, municipio, demandar al ciudadano que está haciendo algo mal. Entonces el juego del ping pong es maravilloso y no se resuelve nada. ¿Cuál ha sido el papel de las autoridades ambientales para que esto pues, pueda ser posible? De hecho, hemos hecho todo lo que te marca la Ley General del Equilibrio Ecológico, denuncias populares, reportamos todas las descargas puntuales, empezamos por 4, ya van en 36, reportamos todos los edificios irregulares. Se hicieron, ahorita lo va a ampliar más el licenciado Miramontes, 2 acciones colectivas, todo lo que está, inclusive se hizo una denuncia ante la Comisión de Cooperación de América del Norte, que nos dijo la doctora Carmona que lo hiciéramos, lo hicimos, pero también las autoridades no le quieren entrar a este tipo de cuestiones porque no le quieren entrar. Estamos hablando de Conagua, Profepa. De hecho, hicimos una denuncia porque en 2021 se murieron 2,5 toneladas de peces en la presa y eso fue ocasionado por el relleno sanitario de Tepatlasco y por los niveles de la presa que mantienen en esa época, porque hay menos oxígeno y los peces estaban buscando el oxígeno que se generaba en una cascada. Entonces, denunciamos eso y le mandamos una copia a Gobernación, al de Derechos Humanos que estaba en esa época en Cinas. Hicimos una denuncia a la Profepa y a la Comisión de Derechos Humanos. La Comisión de Derechos Humanos hizo un estudio y en el 2023, por agosto de 2023, hizo una recomendación y declaró que la Conagua, Profepa
el gobierno del Estado de México y los municipios de Naucalpan y Atizapán estaban violando el derecho humano a un medio ambiente sano y agua salubre. Conagua no quiso, desechó la recomendación diciendo que no hay motivos para que se hiciera, porque el agua de la presa sí cumple con las condiciones. Precisamente por eso las invitamos a que viniéramos a esta parte, donde se alcanza a ver perfectamente dónde se está contaminando la presa.